El conejo, la leona y el contrato de servidumbre. Capítulo 1. De resacas, sábanas de hilo egipcio y depredadores con wifi. La primera señal de que algo andaba catastrófica y espectacularmente mal fue el silencio. No el silencio pacífico y terrenal de su madriguera de lujo, excavada estratégicamente bajo las raíces de un roble con acceso a fibra óptica, sino un silencio acolchado, denso y antinatural. El segundo indicio fue el olor. No olía a tierra húmeda, a trébol nocturno ni al sutil aroma del ozono de su purificador de aire. Olía a lavanda, a sándalo y a un carísimo detergente para ropa que probablemente costaba más que todo su sistema de refrigeración líquida. Bartolo, el conejo, abrió un ojo. Luego lo cerró de golpe. La luz del sol, filtrada a través de lo que parecían ser cortinas de seda, apuñalaba su retina con la precisión de un asesino a sueldo. Su cabeza era un tambor chamánico en pleno ritual. Su boca sabía a como si un zorrillo hubiera decidido anidar en ella y luego se hubiera arrepentido, dejando un rastro de desolación y amargura. Zanahoria, Snaps, pensó con un gemido interno. Nunca más. Era la misma promesa que se había hecho la última vez, después de intentar explicarle a un grupo de tejones por qué su sistema de túneles era ineficiente y carecía de una topología de red escalable. No lo habían entendido, pero al menos le invitaron a más aguardiente de bayas. La noche anterior había sido diferente. Había estado celebrando la exitosa migración de los datos del sindicato de ardillas desde un servidor obsoleto a la nube. El éxito, y las 5 rondas de licor de zanahoria destilado, le habían subido el ego a niveles peligrosos. Recordaba fragmentos. Un discurso apasionado sobre la superioridad del intelecto sobre la fuerza bruta. Un intento de optimizar la trayectoria de caza de un lince joven explicándole los principios del algoritmo de Dijkstra. Y luego, una discusión acalorada con una figura muy grande sobre si la encriptación de 256 bits podría, teóricamente, proteger un mensaje del puro y simple acto de ser devorado junto con el mensajero. Se incorporó con la cautela de un artificiero desactivando una bomba. Estaba en una cama. Una cama de verdad. Con sábanas de tantos hilos que sus garras se sentían mal por el mero hecho de existir. La habitación era gigantesca. Un armario de caoba ocupaba una pared entera. Una alfombra persa, tan mullida que podría haberse perdido en ella, cubría el suelo. Un ventanal ofrecía una vista panorámica a un valle que gritaba, propiedad privada carísima. El pánico, frío y afilado, comenzó a abrirse paso a través de la niebla de la resaca. Esto no era el resort de desintoxicación para herbívoros estresados. Esto era la guarida de un depredador. Y a juzgar por el tamaño de la cama, uno de primera categoría. La puerta se abrió con un suave clic que sonó como un trueno en el silencio. Y en el umbral, bloqueando la luz, estaba ella. Era una leona. No una leona de documental, delgada y nerviosa por la próxima gacela. Era una leona magnífica, de pelaje dorado y una melena corta y elegante que enmarcaba un rostro de facciones nobles y ojos de color ámbar que lo escrutaban con una mezcla de aburrimiento y diversión. Era grande. Inmensa. Su cabeza sola era más grande que todo el torso de Bartolo. Se apoyó en el marco de la puerta con la displicencia de quien es dueño de todo lo que ve, incluyéndolo a él. Vaya. La pequeña maravilla de la informática ha decidido unirse al mundo de los vivos. Su voz era un ronroneo grave y profundo, como un motor V8 arrancando en una mañana fría. Cada sílaba vibraba en el aire y en los huesos de Bartolo. El conejo se quedó paralizado, su cerebro, normalmente un superordenador zumbando con código y soluciones, se había reducido a una sola línea de pánico: While alive,
Tremble. La leona entró en la habitación, sus enormes patas se hundían silenciosamente en la alfombra. Llevaba una bata de seda de color burdeos y sostenía una tableta electrónica en una de sus garras. Supongo que te preguntarás qué haces aquí, continuó, sentándose en un sillón que crujió en señal de respetuosa protesta. Digamos que anoche tú. Exuberancia. Llamó mi atención. No todos los días un conejo intenta venderle un cortafuegos a un clan de hienas argumentando que protegerá sus chistes de ser hackeados. Bartolo tragó saliva. Lo recordaba. Vagamente. Además, dijo ella, mirando su tableta, tuviste la osadía de decirme, a mí, que mi método de adquisición de activos biológicos, y cito, carece de finura y podría ser optimizado con un análisis predictivo de datos. El conejo sintió que el poco color que tenía se le escapaba de las orejas. Fue el Snaps el que hablaba, susurró, con una voz que era un chirrido agudo. El Snaps tiene ideas muy peligrosas, replicó la leona sin levantar la vista. Mi nombre es Nora. Y tú, Bartolo, tenías dos opciones esta mañana. La primera era el desayuno. Rápido, nutritivo y, francamente, la solución más sencilla. El corazón de Bartolo intentó escapar de su caja torácica a través de la garganta. ¿Y la segunda? Logró preguntar. Nora levantó la vista de la tableta, y una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios, mostrando la punta de un canino que parecía un pequeño iceberg. La segunda es más interesante. Verás, he oído hablar de ti. El conejo genio. El que informatizó el sistema de distribución de nueces de las ardillas. El que diseñó una app para que los topos no chocaran entre sí. Eres una leyenda en los círculos herbívoros. Y, resulta, que tengo un problema que la fuerza bruta no puede solucionar. Se levantó y se acercó a la cama. Bartolo se encogió tanto que casi se convierte en un punto de singularidad con orejas. Nora se inclinó, su rostro a escasos centímetros del suyo. Su aliento olía a café y a un poder indiscutible. Así que aquí está el trato, conejito. Un contrato de servidumbre. Tú vives. A cambio, me sirves. Comida, agua, un techo sobre tu cabeza. Un techo bastante lujoso, como puedes ver. Y a cambio de no convertirte en un aperitivo, serás mi sirviente personal y mi técnico informático particular. Bartolo parpadeó. ¿Servidumbre? ¿Técnico informático? Era la propuesta de trabajo más extraña y aterradora de su vida. ¿Ese servidor? ¿Qué tipo de servicio? Nora se enderezó y soltó una risita grave. Oh, nada demasiado agotador. El café por la mañana, bien cargado. Mantener la casa limpia, aunque tengo un robot aspirador, así que principalmente te encargarás de que el robot funcione. Y. Hizo una pausa, y un brillo travieso apareció en sus ojos, de vez en cuando, un poco de amor. Bartolo se quedó helado. ¿Amor? ¿Con una leona? ¿Cómo funcionaría eso siquiera? ¿Sobreviviría al primer abrazo? Nora, viendo su expresión de puro terror existencial, soltó una carcajada. Por los grandes cazadores, relájate. Me refiero a esto. Se tumbó majestuosamente en la cama, que se hundió bajo su peso. Con una garra, dio unas palmaditas en su vasto y cálido vientre. Cuando esté relajada, te tumbarás aquí. Eres pequeño, cálido y tu temblor es curiosamente relajante. Como un masajeador vibratorio con ansiedad. ¿Es eso, o el menú del desayuno?
Tú eliges. Bartolo miró el vientre de la leona, luego sus dientes, luego de nuevo el vientre. La elección era obvia. La servidumbre con masajes abdominales forzados era infinitamente preferible a ser la parte crujiente de un desayuno equilibrado. Acepto, dijo, su voz apenas un susurro. Espléndido. Ronroneó Nora. Ahora, la parte técnica. Trabajo en una agencia de viajes de lujo. Safari de Ensueño SL, el problema es que nuestro sistema de reservas online fue diseñado por un babuino con un martillo. Es lento, se cuelga y la interfaz parece un crimen contra la usabilidad. Mientras yo me encargo de las ventas y el encanto depredador, tú, desde la comodidad de esta casa, te encargarás de que todo funcione. Adelantarás mis tareas, optimizarás las bases de datos y, en general, harás que parezca que soy un genio de la tecnología. Le tendió la tableta. En la pantalla había un documento con un título ominoso: Acuerdo de prestación de servicios y supervivencia. Firma con la garra, ordenó Nora con amabilidad dictatorial. Bartolo, temblando, cogió la tableta y garabateó su nombre en la línea de puntos. En el momento en que lo hizo, sintió un cambio en el aire. Ya no era un intruso a punto de ser devorado. Ahora era un empleado. Un sirviente. Un conejo con un contrato vinculante con una leona mandona. Perfecto, dijo Nora, recuperando la tableta. Tu primera tarea, mi café. Espresso doble, sin azúcar. La máquina está en la cocina. Es italiana. Averígualo. Tienes 10 minutos antes de que empiece a reconsiderar la opción del desayuno. Y con eso, se dio la vuelta, se acurrucó en la cama y cerró los ojos, dejando a Bartolo solo en la habitación gigantesca, con una resaca infernal y el comienzo de la vida más extraña que un conejo jamás hubiera podido imaginar. Su vida de lujos y servidumbre acababa de empezar. Capítulo 2. Expresos, hojas de cálculo y el vientre. De la bestia. La cocina era menos una cocina y más un templo de acero inoxidable y mármol dedicado a algún dios culinario con un presupuesto ilimitado. La máquina de café no era una máquina, era una obra de ingeniería italiana que parecía sacada del panel de control de una nave espacial. Tenía más botones que su teclado personalizado y emitía un suave zumbido que sonaba caro. Para un conejo del tamaño de Bartolo, operar aquella monstruosidad era un desafío de logística y acrobacia. Tuvo que arrastrar un taburete hasta el mostrador, trepar por él y luego estudiar el panel. Las etiquetas estaban en italiano. Acceso, vapore, macinatura. Maldita sea, pensó, debería haber prestado más atención a mis cursos de idiomas en Duolingo en lugar de pasarme las noches aprendiendo Python. Tras un peligroso proceso de prueba y error que incluyó un chorro de vapor que casi le chamusca los bigotes y un incidente en el que el molinillo de café disparó granos por toda la cocina, finalmente logró producir algo que olía y parecía un espresso doble. Transportar la diminuta taza a través de la enorme casa fue otra odisea. La llevaba con ambas patas, caminando hacia atrás para no tropezar, sintiéndose como una hormiga llevando una miga de pan desproporcionadamente grande. Cuando entró en el dormitorio, Nora seguía tumbada, pero ahora estaba revisando algo en su teléfono, un dispositivo tan grande que Bartolo podría haberlo usado como una pequeña mesa de comedor. 7 minutos y 42 segundos, dijo sin levantar la vista. No está mal para un novato. Déjalo en la mesita. Bartolo obedeció, sintiendo un ridículo orgullo por haber completado su primera tarea sin morir. Bien. Ahora, al trabajo de verdad, Nora se incorporó y le hizo un gesto para que se acercara. Este es tu puesto de trabajo.
Señaló una pequeña mesa auxiliar junto a su lado de la cama. Sobre ella había un ordenador portátil de última generación. Bartolo se acercó y sus ojos se iluminaron. Era el último modelo, con un procesador de tropecientos núcleos y más RAM de la que había visto en su vida. Incluso el ratón era ergonómico. Para una zarpa de león, claro. Para él, era como mover un ladrillo. He creado un perfil de invitado para ti, dijo Nora, tecleando su contraseña con una garra sorprendentemente diestra. Aquí tienes acceso a la red de la empresa. Tu primera tarea es organizar mi lista de clientes VIP. Quiero una hoja de cálculo. Nombre, destino preferido, gasto anual, alergias alimentarias y una columna para potencial de irritabilidad. Quiero saber quién se quejará si el hielo de su bebida no es perfectamente cúbico. Durante las siguientes horas, Bartolo se sumergió en el trabajo. A pesar de la situación surrealista, la tarea en sí era reconfortante. El caos de datos desorganizados era un enemigo que sabía cómo vencer. Creó tablas dinámicas, aplicó filtros, programó macros para automatizar informes. Estaba en su elemento. El miedo retrocedió, reemplazado por la satisfactoria sensación de poner orden en el universo digital. Nora trabajaba desde la cama, haciendo llamadas con una voz que pasaba de ser un ronroneo seductor a un gruñido amenazador dependiendo de con quién hablara. Escúchame, Boris, gruñó al teléfono. Si no consigues esa suite con vistas al cráter del Ngorongoro para el señor y la señora hipopótamo, usaré tu piel como alfombrilla para el ratón. ¿Entendido? Perfecto. Que tengas un día productivo. Bartolo no pudo evitar una pequeña sonrisa. Era aterradora, sí, pero también era endiabladamente buena en su trabajo. Al mediodía, Nora colgó el teléfono y se estiró con un bostezo que reveló una alarmante cantidad de dientes. Hora del descanso, anunció. Y tu segunda tarea contractual. Se tumbó de lado, le miró y dio unas palmaditas en su vientre. El corazón de Bartolo volvió a su ritmo de pánico. Venga, conejito. El contrato es el contrato. Con una vacilación que bordeaba la parálisis, Bartolo se subió a la cama. La superficie era como un paisaje de colinas y valles de edredón. Se acercó al flanco de la leona con la misma cautela que si se acercara a un volcán activo. Más arriba. Justo aquí, indicó Nora con un movimiento de cabeza hacia su estómago. Respirando hondo, Bartolo se acurrucó en el suave pelaje dorado. El calor era instantáneo y abrumador. Debajo de él, sentía el lento y poderoso ritmo de la respiración de la leona. Y entonces, ella empezó a ronronear. No era un sonido. Era una vibración. Una resonancia profunda que viajaba a través de su cuerpo y llegaba hasta la médula de los huesos de Bartolo. Era como estar tumbado sobre un amplificador gigante que tocaba la nota más grave y relajante del mundo. Su propio temblor, antes un síntoma de miedo, se sincronizó con el ronroneo. El calor, la vibración, el suave movimiento de la respiración. Era extrañamente agradable. A pesar de estar en el lugar más peligroso del mundo para un conejo, se sintió seguro. Su cerebro, sobrecargado y agotado por la resaca y el estrés, finalmente se apagó. Se quedó dormido en el vientre de la bestia. Cuando despertó, estaba solo en la cama. El sol de la tarde entraba por la ventana, y en la mesita auxiliar, junto a su portátil, había un pequeño cuenco con una ensalada gourmet. Hojas de roble, brotes de alfalfa, zanahorias babi y un aderezo de vinagreta de frambuesa. Era la mejor ensalada que había visto en su vida.
La vida como sirviente de una leona, decidió Bartolo mientras mordisqueaba una hoja de lechuga perfectamente crujiente, tenía sus altibajos. Y, sorprendentemente, algunos de los altos eran muy, muy altos. Capítulo 3. Rutinas, rafting y la ridícula noción de la amistad. Los días se convirtieron en semanas, y una extraña rutina se instaló en la lujosa guarida. Por la mañana, Bartolo, ahora un experto barista, preparaba el espresso doble de Nora. Luego, se sumergía en el desastre digital de Safari de Ensueño SL, mientras Nora cerraba tratos millonarios desde la cama o el sofá. Al mediodía, cumplía con su deber contractual, en el vientre rítmicamente vibrante de Nora, una siesta que se había convertido en la parte más relajante y confusa de su día. Las tardes eran para proyectos más complejos, rediseñar la interfaz de la web, depurar el código del sistema de pagos o enseñarle a Nora, con una paciencia infinita, que no podía simplemente gritarle al ordenador para que fuera más rápido. Estoy segura de que me escucha y lo hace a propósito. Insistía ella, después de que su portátil se negara a abrir un archivo de vídeo de 30 gigabytes. Es una máquina, Nora. No tiene sentimientos ni una agenda personal para fastidiarte, respondía Bartolo, por enésima vez. Simplemente no tiene suficiente ancho de banda para transmitir un vídeo en 8K de un ñu masticando. Su relación evolucionó. El miedo inicial de Bartolo se había transformado en una cautela respetuosa, sazonada con un creciente sarcasmo que, para su sorpresa, a Nora le parecía divertido. La actitud mandona de Nora hacia él se suavizó, reemplazada por una especie de afecto brusco, como el de un dueño con una mascota exótica y muy útil. Una tarde, mientras Bartolo optimizaba una base de datos, Nora lo interrumpió. Mañana no trabajamos. Bartolo levantó la vista de la pantalla. ¿Hay algún festivo depredador que desconozco? ¿El Día Nacional de la Gacela? Nora puso los ojos en blanco. No seas idiota. Vamos a salir. Nos vamos a hacer rafting. Bartolo se quedó helado. ¿Rafting? ¿Como en un bote, en un río, con agua? Sí, Bartolo. Ese rafting, confirmó ella con una sonrisa maliciosa. Necesitas que te dé el aire. Estás empezando a adoptar la palidez de un programador. Soy un conejo. Mi palidez es natural. Además, los conejos y el agua. No somos compatibles. Nos mojamos, nos enfriamos y nuestra eficacia aerodinámica se reduce drásticamente. Te pondrás un chaleco salvavidas, dijo Nora, zanjando la discusión. Saldremos a las 8. Sé puntual. Odio esperar. A la mañana siguiente, se encontraron en la orilla de un río rugiente. El lugar estaba lleno de animales de todo tipo, todos equipados con cascos y remos. La visión de una leona y un conejo haciendo cola juntos para alquilar un bote inflable provocó más de una mirada de incredulidad. Un joven castor que trabajaba en el puesto de alquiler los miró con los ojos como platos. ¿Una balsa? ¿Para los dos? Tartamudeó. ¿Ves a alguien más? Gruñó Nora. Les dieron una balsa, un remo de tamaño león para Nora, y uno que parecía un palillo de dientes para Bartolo. El chaleco salvavidas de Bartolo era tan pequeño que parecía un post-it de color naranja pegado a su pecho. Una vez en el agua, el terror de Bartolo fue reemplazado por una emoción inesperada. El río era rápido y poderoso. Nora remaba con una fuerza increíble, dirigiendo la balsa a través de los rápidos con una habilidad que Bartolo no esperaba. Rema, conejito, rema.
rugió ella por encima del estruendo del agua, aunque los esfuerzos de Bartolo con su remo apenas creaban unas cuantas ondas. En un tramo particularmente violento, una ola gigante chocó contra la balsa. Nora, sorprendida, perdió el remo, que se fue flotando río abajo. ¡Maldición!, gritó, intentando alcanzarlo. Sin el remo, la balsa empezó a girar sin control, dirigiéndose directamente hacia una gran roca afilada. El pánico se apoderó de los otros rafters. Pero Bartolo, cuyo cerebro funcionaba mejor bajo presión, siempre que no implicara ser comido, vio una solución. Nora, a la izquierda. Usa tu peso, gritó. Nora, sin dudarlo, se lanzó hacia el lado izquierdo de la balsa. Su peso masivo inclinó la embarcación justo a tiempo. La balsa rozó la roca con un chirrido espantoso, pero no se rajó. Habían pasado. Empapados, sin remo y a la deriva en una sección más tranquila del río, se miraron. Y entonces, Nora empezó a reír. Una risa profunda y estruendosa que resonó en todo el cañón. Bartolo, contagiado por la adrenalina y el alivio, también se rió. ¿Eficacia aerodinámica reducida, eh?, dijo Nora, dándole un golpecito juguetón en la cabeza con una garra que casi lo tumba. No ha estado mal, conejito. Nada mal. Tienes más agallas que muchos leopardos que conozco. Ese día marcó un cambio. Ya no eran solo jefa y sirviente. Eran un equipo. Un equipo disfuncional, ridículo y que desafiaba todas las leyes de la naturaleza, pero un equipo al fin y al cabo. El contrato de servidumbre seguía vigente, por supuesto. El café de la mañana no se perdonaba. Pero ahora, había algo más. Un respeto mutuo. Una camaradería forjada en rápidos turbulentos y hojas de cálculo infernales. Poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, el lujoso apartamento de Nora empezó a sentirse menos como una prisión dorada y más como un hogar. Y la idea de estar sin el otro comenzó a parecer extrañamente desagradable. El amor, o algo peligrosamente parecido, estaba empezando a programarse en el código fuente de su extraña relación. Capítulo 4. Cenas, desastres y el algoritmo del corazón. Esta noche tenemos invitados, anunció Nora una tarde, con la misma naturalidad con la que anunciaría la llegada de un paquete. Bartolo, que estaba intentando depurar un fragmento de código que parecía escrito en un dialecto arcano del Klingon, casi se cae de su silla. ¿Invitados? ¿Aquí? ¿Qué clase de invitados? ¿Unos que aprecian el trabajo de un conejo o unos que lo ven como el primer plato? Un poco de ambas cosas, probablemente, replicó Nora, examinándose las garras con aire distraído. Son unos socios de negocios. Un par de leopardos de las nieves, inversores de una cadena de resorts de alta montaña. Son estirados, aburridos y creen que el buen gusto consiste en tener más cosas doradas que los demás. Tenemos que impresionarlos. Tenemos, repitió Bartolo. Me gusta cómo suena ese plural. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? ¿Esconderme debajo del sofá y proporcionar soporte técnico a distancia? No seas ridículo. Vas a ser el mayordomo. ¿Y el chef? La mandíbula de Bartolo cayó al suelo. ¿El chef? Nora, soy un conejo. Mi repertorio culinario consiste en 173 formas de preparar una zanahoria. Dudo que a unos leopardos de las nieves les impresione mi carpaccio de tubérculos con reducción de vinagre de sidra. Improvisa, dijo ella, con una confianza en él que resultaba más aterradora que sus amenazas. He pedido un catering de primera para el plato principal, obviamente.
No soy una salvaje. Tú te encargarás de los aperitivos, las bebidas y de asegurarte de que todo vaya como la seda. Y, sobre todo, no menciones el contrato. Para ellos, eres mi asistente personal. Un genio excéntrico que he acogido bajo mi ala. La noche de la cena, Bartolo estaba sumido en un estado de pánico de alta intensidad. Llevaba una diminuta pajarita que Nora le había obligado a ponerse y que le apretaba de una forma humillante. La cocina estaba llena de bandejas de comida que olían deliciosamente a carne asada, lo cual no hacía más que aumentar su nerviosismo. Los leopardos, llamados Klaus y Caterina, llegaron puntualmente. Eran exactamente como Nora los había descrito, elegantes, altivos y con una cantidad de joyas que podría haber financiado el programa espacial de una pequeña nación. Miraron a Bartolo con una mezcla de curiosidad y desdén, como si fuera un electrodoméstico extraño y parlante. Un conejo, dijo Caterina, con un acento gélido. ¿Qué? Pintoresco. ¿No se come los cables? Bartolo es un genio de la informática y un miembro valioso de mi equipo, intervino Nora con una voz suave como el terciopelo, pero con un filo de acero que solo Bartolo supo reconocer. Klaus y Caterina captaron la indirecta y cambiaron de tema. La velada fue una tortura. Bartolo corría de un lado a otro, sirviendo bebidas, reponiendo bandejas de aperitivos, optó por unas brochetas de bayas y setas que, para su alivio, fueron ignoradas pero no despreciadas, y evitando las enormes patas de los tres grandes felinos. El desastre ocurrió durante el postre. Klaus, gesticulando mientras contaba una historia increíblemente aburrida sobre los márgenes de beneficio del esquí de fondo, golpeó una copa de vino tinto. La copa voló por el aire en una parábola perfecta y aterrizó directamente sobre el portátil de Caterina, un modelo de edición limitada incrustado de cristales. Hubo un siseo, una pequeña nube de humo y un silencio sepulcral. Caterina soltó un grito que podría haber resquebrajado un glaciar. Mi portátil. Está arruinado. Toda mi investigación de mercado estaba ahí. Klaus se puso pálido. Nora parecía a punto de cometer un doble homicidio. Bartolo, sin embargo, vio una oportunidad. Permítame, dijo, dando un paso al frente con una calma que no sentía. ¿Tú? Se burló Caterina. ¿Qué vas a hacer? ¿Mover la nariz hasta que se arregle? Ignorándola, Bartolo se acercó al portátil empapado en vino. Nora, ¿me traes mi kit de herramientas, por favor? El que está en el tercer cajón de mi escritorio. Y un secador de pelo, en la potencia más baja. Nora, aunque sorprendida, obedeció al instante. Mientras los leopardos observaban con escepticismo, Bartolo se puso a trabajar. Con una destreza increíble, desmontó la carcasa, extrajo el disco duro de estado sólido y secó cuidadosamente los componentes internos. Usó un cepillo antiestático y un bote de aire comprimido. Sus pequeñas patas se movían con la precisión de un cirujano. El vino ha frito la placa base, diagnosticó tras unos minutos. Pero el SSD parece intacto. Podré recuperar los datos. Conectó el disco duro a un adaptador que sacó de su kit y lo enchufó al portátil de Nora. Unos segundos después, en la pantalla aparecieron todas las carpetas y archivos de Caterina, sanos y salvos. Caterina se quedó boquiabierta. Klaus lo miraba como si acabara de presenciar un milagro. Eso es increíble, admitió Caterina, su tono gélido se había derretido un poco. ¿Cómo lo has hecho? Es solo lógica y un conocimiento profundo del hardware, respondió Bartolo con modestia, aunque por dentro su ego estaba dando saltos mortales. Recomendaría hacer copias de seguridad en la nube. Puedo configurarles un sistema si lo desean.
La dinámica de la noche cambió por completo. De repente, Bartolo era el centro de atención. Le hicieron preguntas sobre ciberseguridad, optimización de sistemas y el futuro de la inteligencia artificial. Nora observaba desde su sillón, con una expresión de inmenso orgullo en su rostro. No solo había salvado el negocio, sino que su asistente personal había dejado a los estirados leopardos con la boca abierta. Cuando por fin se fueron, prometiendo firmar el contrato y contratar a Bartolo como consultor, Nora se acercó a él. Has estado magnífico, Bartolo. Solo hacía mi trabajo. Mantener los sistemas funcionando, incluso si están empapados en merlot. Nora sonrió, una sonrisa genuina y cálida que le llegó a los ojos. No. Ha sido más que eso. Has salvado la noche. Y me has hecho quedar increíblemente bien. Se inclinó y, para sorpresa total de Bartolo, le lamió suavemente la cabeza, entre las orejas. Su lengua era áspera, pero el gesto fue increíblemente tierno. El corazón de Bartolo dio un vuelco. No fue un acto de dominio ni parte del contrato. Fue un gesto de afecto. Esa noche, cuando se acurrucó en el vientre de Nora para su siesta contractual, algo era diferente. Ya no era solo un refugio cálido y seguro. Se sentía como el lugar al que pertenecía. Y por primera vez, se atrevió a pensar que quizá, solo quizá, el sentimiento era mutuo. El algoritmo de su relación acababa de ejecutar una actualización crítica. Capítulo 5. El virus, la sopa y una vulnerabilidad. Inesperada. Un martes por la mañana, Bartolo no trajo el café. Nora, que ya estaba despierta y revisando correos en su teléfono, levantó una ceja. La puntualidad de Bartolo con el café era una de las pocas constantes fiables en su vida. Esperó 5 minutos. Luego 10. Con un gruñido de impaciencia, se levantó y fue a buscarlo. Lo encontró en su pequeño rincón de trabajo, acurrucado sobre el teclado, temblando violentamente. Su nariz, normalmente un sismógrafo de curiosidad, estaba seca y caliente, y sus orejas caídas. ¿Bartolo? ¿Qué pasa? ¿Se ha caído el sistema de nuevo? No. Murmuró él, con una voz débil y congestionada. Creo que he pillado un virus. Y no del tipo informático. Nora se acercó y le puso una garra en la frente, con una delicadeza sorprendente. Ardía. El conejo tenía fiebre. Una sensación extraña, una mezcla de preocupación y molestia, se apoderó de ella. ¿Un virus? Los conejos no pillan virus. Sois la criatura más sana y aburrida del planeta. Coméis hierba y os reproducís. Fin de la historia. Es una nueva cepa de mixomatosis. La versión 3.0. Con parches de seguridad mejorados contra las vacunas. Deliró Bartolo. Nora puso los ojos en blanco, pero la preocupación ganó la batalla a la irritación. Lo levantó con cuidado, como si fuera una pieza de porcelana muy cara y peluda, y lo llevó de vuelta a la gran cama. Lo depositó sobre una almohada. Quédate aquí. No toques nada. Y sobre todo, no estornudes sobre mis sábanas de hilo egipcio. Durante los siguientes 3 días, Nora se convirtió en una enfermera improbable y aterradora. Le obligó a beber agua con una jeringuilla, sin aguja, por supuesto, le tomó la temperatura cada pocas horas y le preparó sopa. Su intento de hacer sopa de verduras fue un desastre épico. La cocina parecía una zona de guerra.
Había trozos de zanahoria en el techo y el caldo tenía un color sospechoso. Bartolo, incluso en su estado febril, tuvo la sensatez de negarse a probarla. Está bien, plan B, gruñó Nora. Salió y regresó una hora después con una docena de las mejores sopas de verduras orgánicas del mercado gourmet. Se sentó en el borde de la cama y le dio de comer con una cucharita, una imagen tan surrealista que Bartolo, a pesar de sentirse fatal, no pudo evitar pensar en el potencial cómico de la situación. Una leona gigantesca dando sopa a un conejo enfermo. Come, ordenó ella. Necesitas recuperar fuerzas. Mis hojas de cálculo de gastos no se van a optimizar solas. Pero su tono era suave. Mientras él comía, ella le acariciaba la cabeza con un solo dedo, con cuidado de no hacerle daño con la garra. Por la noche, cuando los temblores de la fiebre empeoraban, Nora se tumbaba a su lado y lo dejaba acurrucarse contra su cálido vientre, ronroneando suavemente hasta que él se quedaba dormido. Poco a poco, Bartolo empezó a mejorar. La fiebre bajó y recuperó el apetito. Una tarde, mientras Nora leía un informe a su lado, él se sintió lo suficientemente fuerte como para hablar. Gracias, Nora. Ella bajó el informe. ¿Por qué? Por no comerte mientras estabas débil e indefenso. Es lo mínimo que podía hacer, supongo. No. Por cuidarme. Hubo un momento de silencio. Nora pareció incómoda, como si la gratitud fuera un idioma extranjero que no dominaba. Bueno. Un asistente personal enfermo no es productivo, dijo, intentando sonar pragmática. Era una inversión en mi propia eficiencia. Pero ambos sabían que era algo más que eso. En esos días, el contrato se había desvanecido. No había habido jefa ni sirviente. Solo dos. Compañeros. Dos amigos. Cuando Bartolo estuvo completamente recuperado, la rutina volvió. El café de la mañana, el trabajo, las siestas contractuales. Pero el fundamento de su relación había cambiado para siempre. Bartolo ya no sentía miedo de ella. Sentía un profundo afecto y una gratitud que lo sorprendía. Y Nora, por su parte, se dio cuenta de algo alarmante. La idea de que algo malo le pasara a ese pequeño y sarcástico saco de pulgas le resultaba absolutamente insoportable. Había encontrado una vulnerabilidad en su propio sistema. Y esa vulnerabilidad tenía orejas largas y una habilidad endiablada con las tablas dinámicas. Capítulo 6. La conversación y la complicación del contrato social. La idea de salir como pareja no fue una decisión consciente, sino más bien una consecuencia inevitable de su creciente cercanía. Empezaron a hacer más cosas juntos fuera de casa. Iban al cine, Nora pagaba una sala entera para no molestar a los demás con su tamaño, a pasear por el parque, lo que provocaba pánico masivo entre las palomas y los corredores, e incluso a un exclusivo club de jazz. Fue en el club de jazz donde las cosas se hicieron evidentes. Estaban sentados en un reservado, Nora bebiendo un whisky de Malta y Bartolo un cóctel de zumo de zanahoria y jengibre. La música era suave, la luz tenue. En un momento dado, Bartolo dijo algo ingenioso sobre la estructura armónica del solo de saxofón, y Nora se rió, una risa genuina y relajada. Y luego, sin pensarlo, se inclinó y le dio un beso en la frente. No fue como la lamida en la cabeza. Fue un beso deliberado, tierno y público. El pianista, un viejo oso pardo, falló una nota. La pareja de guepardos de la mesa de al lado se atragantó con sus aceitunas. El silencio se extendió por el club como una onda expansiva. De repente, eran conscientes de que todas las miradas estaban puestas en ellos. Una leona y un conejo.
No como jefa y mascota exótica. Como algo más. La tensión era palpable. Bartolo sintió el impulso de esconderse debajo de la mesa. Nora, en cambio, hizo lo contrario. Se enderezó, pasó un brazo protector por detrás de Bartolo y lanzó una mirada desafiante al resto de la sala. ¿El mensaje era claro? ¿Algún problema? Nadie dijo nada. La música se reanudó, un poco más vacilante que antes. Pero la burbuja de intimidad se había roto. De camino a casa, el silencio en el coche era denso. Bueno, eso ha sido incómodo, dijo finalmente Bartolo. Eran un jatajo de estirados, gruñó Nora. Que se ocupen de sus propios asuntos. Nora, no es tan simple. Somos diferentes. Muy diferentes. De diferentes extremos de la cadena alimenticia, para ser precisos. ¿Y qué? Replicó ella, un poco a la defensiva. Me gusta tu compañía. Eres listo, divertido y no intentas impresionarme contándome lo grande que es tu territorio de caza. ¿Eso es tan raro? Para el resto del mundo, aparentemente sí. Llegaron a casa y la conversación quedó suspendida en el aire. Pero la pregunta flotaba entre ellos. ¿Qué eran exactamente? La línea entre el contrato, la amistad y algo más profundo se había vuelto peligrosamente borrosa. Unos días después, recibieron una invitación para la gala anual de Safari de Ensueño SL, era el evento social del año en su sector. Tienes que venir conmigo, dijo Nora. No era una orden, era una petición. ¿En calidad de qué? Preguntó Bartolo. ¿Asistente personal? ¿Soporte técnico de emergencia? ¿O acompañante? Nora lo miró, y en sus ojos de color ámbar había una sinceridad que lo desarmó. Como mi acompañante, Bartolo. La noche de la gala, Bartolo volvió a llevar su pajarita, pero esta vez se sentía diferente. Nora llevaba un elegante collar de diamantes que brillaba bajo las luces. Cuando entraron juntos en el salón de baile, todas las conversaciones se detuvieron. Si las miradas en el club de jazz habían sido de sorpresa, estas eran de abierto escándalo. Un rinoceronte corpulento, el CEO de la compañía, se acercó a ellos. Nora, querida, qué espléndida estás. Has traído el almuerzo. Nora se puso rígida. Su sonrisa se convirtió en una línea delgada. CEO Rino, le presento a Bartolo, mi socio. La palabra, socio, resonó en el aire. No, asistente. No, empleado. Socio. Era una declaración de intenciones. La noche fue una prueba de fuego. Tuvieron que soportar susurros, miradas de reojo y comentarios sarcásticos. Un grupo de chacales se rió abiertamente cuando Bartolo intentó alcanzar un canapé. Una tigresa intentó coquetear con Nora, ignorando por completo la existencia de Bartolo. Pero se mantuvieron firmes. Nora nunca lo dejó solo, manteniéndolo siempre cerca, con una zarpa protectora sobre su silla o su hombro. Y Bartolo, a su vez, la apoyó con su ingenio, desviando comentarios incómodos con respuestas sarcásticas que dejaban a los interlocutores sin palabras. Se convirtieron en una unidad, un frente unido contra el juicio del mundo. Al final de la noche, agotados pero intactos, volvieron a casa. Mientras Nora se quitaba el collar, miró a Bartolo. Ha sido duro. Sí, admitió él. Pero lo hemos superado. Juntos.
Nora se sentó en la cama y lo miró con una intensidad que le hizo contener la respiración. Bartolo. Este acuerdo nuestro. El contrato. Es ridículo. Siempre lo ha sido, sonrió él. No me refiero a eso. Quiero decir. Ya no funciona. No describe lo que esto es. Se acercó a ella en la cama. Por primera vez, no fue para cumplir con una cláusula contractual. Se acurrucó a su lado voluntariamente. Entonces, ¿qué hacemos? Susurró él. Nora lo miró, y la leona mandona, la depredadora alfa, la ejecutiva implacable, desapareció. En su lugar había alguien vulnerable, casi tímida. No lo sé, admitió ella en un ronroneo bajo. Supongo que tendremos que redactar uno nuevo. Y en el silencio de la noche, ambos entendieron que cualquier nuevo contrato que escribieran no tendría nada que ver con la servidumbre y todo que ver con el corazón. Pero no sabían que las fuerzas externas, mucho más formidables que unos cuantos chismosos en una fiesta, ya se estaban moviendo para hacer trizas cualquier acuerdo que pudieran alcanzar. Capítulo 7. La sombra del oso y el principio del fin. La primera señal de que el paraíso estaba a punto de experimentar una adquisición hostil llegó en forma de un correo electrónico. Un correo corporativo, lleno de jerga empresarial insufrible, anunciando una reestructuración estratégica para maximizar las sinergias y optimizar los flujos de trabajo. Oh, no, murmuró Bartolo, leyendo por encima del hombro de Nora. Eso es lenguaje corporativo para, alguien va a ser despedido. Tonterías, bufó Nora, aunque una pizca de inquietud asomó en su voz. Mi departamento genera el 40% de los ingresos de la compañía. Soy intocable. Pero en los días siguientes, el ambiente en Safari de Ensueño SL se enrareció. CEO Rino, que antes era un líder afable aunque algo torpe, ahora parecía nervioso y evitaba a Nora en los pasillos virtuales de las videoconferencias. Se susurraba que la junta directiva había traído a un consultor externo para recortar gastos. El consultor se materializó una mañana de lunes. O, más bien, su presencia se hizo sentir antes de que se la viera. La casa tembló ligeramente, como por un pequeño terremoto. Nora y Bartolo se miraron. Luego, sonó el timbre, un sonido insistente y autoritario. Nora abrió la puerta. Frente a ella se encontraba la criatura más imponente que Bartolo había visto jamás. Era una osa grizzly. Enorme, con un pelaje de color marrón oscuro y una masa de músculos que hacía que Nora pareciera casi delicada en comparación. Llevaba un traje de negocios mal ajustado que parecía a punto de reventar en las costuras y unos lentes pequeños y severos encaramados en su ancho hocico. Nora, supongo, dijo la osa, con una voz grave que sonaba como grava siendo triturada. Soy Úrsula. De la central. Estoy aquí para supervisar la transición. Entró sin ser invitada, su enorme tamaño llenaba el vestíbulo. Sus ojillos negros se posaron en Bartolo, y su labio se curvó en un gesto de desprecio. ¿Y esto qué es? ¿El aperitivo? Este es Bartolo, mi socio y jefe de operaciones técnicas, dijo Nora, su voz gélida. La hostilidad entre las dos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ajá, dijo Úrsula, sin el más mínimo interés. Bueno, Nora, la Junta ha decidido que tu departamento necesita un liderazgo más robusto. Durante un tiempo. Te vas a tomar unas vacaciones pagadas. Un permiso administrativo, lo llaman. Indefinido. El mundo de Nora se detuvo. ¿Qué?
No pueden hacer eso. Mis resultados son impecables. Los resultados no lo son todo, querida, dijo Úrsula, con una sonrisa cruel. La imagen también cuenta. Y, francamente, tu estilo de vida se considera perjudicial para la marca. Una leona con un conejo no es el tipo de diversidad que la empresa quiere proyectar. La verdad cayó sobre ellos como una tonelada de ladrillos. No se trataba de los beneficios. Se trataba de ellos. De su relación. Alguien los había delatado, y la empresa puritana y conservadora había decidido actuar. Tú te encargarás de mi departamento, dijo Nora, más una afirmación que una pregunta. Temporalmente, dijo Úrsula, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hasta que encontremos a alguien más adecuado. Mientras tanto, me instalaré aquí. La empresa insiste en que ocupe la residencia del jefe de departamento para asegurar una transición fluida. Nora estaba a punto de explotar. La idea de esa osa en su casa, en su espacio, era una violación. Pero sabía que luchar en ese momento era inútil. La decisión estaba tomada. El conejo se queda, dijo Úrsula de repente, mirando a Bartolo. Es un activo de la empresa, según su contrato de asistente. Y yo necesito un asistente. Él me pondrá al día. El pánico se apoderó de Bartolo. ¿Quedarse? ¿Solo? ¿Con ella? Miró a Nora, sus ojos suplicando. Nora se arrodilló a su altura, ignorando a Úrsula. Bartolo, escúchame. Esto es temporal. Voy a arreglarlo. Tú solo. Sobrevive. Eres más listo que ella. No dejes que te intimide. Pero... Arreglaré esto, repitió ella, con una ferocidad en su voz que casi le hizo creerla. Es una promesa. Con una última mirada de furia hacia Úrsula, Nora cogió un pequeño bolso y salió de su propia casa, dejando a Bartolo solo con la nueva reina de la selva corporativa. La puerta se cerró detrás de ella, y el sonido retumbó como el fin de una era. Bartolo se quedó allí, un pequeño conejo en una casa enorme, frente a una montaña de músculos y malicia. Su vida de lujos acababa de convertirse en una pesadilla. Capítulo 8. El reinado del terror y la tiranía de las tareas inútiles. La vida bajo el régimen de Úrsula era, en una palabra, infernal. Si Nora era una jefa exigente pero eficiente, Úrsula era un agujero negro de incompetencia y crueldad. Lo primero que hizo fue cambiarlo todo. Odiaba la decoración minimalista de Nora, así que hizo traer sus propios muebles, cabezas de ciervo disecadas, alfombras de piel de dudosa procedencia y un sillón reclinable de cuero agrietado que olía a pescado y a decepción. Su comprensión de la tecnología era nula. El primer día, le gritó al portátil porque la tacita de café, el icono de Java, no le traía café de verdad. Bartolo tuvo que pasar una hora explicándole el concepto de icono. Pero su incompetencia solo era superada por su sadismo. Parecía disfrutar dándole a Bartolo tareas imposibles e inútiles. Conejo, gruñó una mañana, con la boca llena de salmón. Quiero un informe de todas las ventas de los últimos 5 años. Impreso. Pero, Úrsula, son más de 200.000 páginas. Tardaremos semanas en imprimirlo y gastaremos un bosque entero. He preguntado tu opinión, roedor. Imprímelo. Y lo quiero a doble espacio, con fuente Comic Sans, tamaño 14. Me gusta esa fuente. Es alegre.
Bartolo pasó los siguientes 3 días escuchando el zumbido incesante de la impresora, cambiando cartuchos de tóner y apilando montañas de papel que llenaban una habitación entera. Cuando terminó, Úrsula echó un vistazo a la primera página y dijo, UHM. Ya no lo necesito. Tíralo. Ahora, quiero que digitalices mi colección de recetas familiares. Están escritas a mano en servilletas. Algunas tienen manchas de grasa. Asegúrate de que el escáner no las confunda con parte de la receta. Le multiplicó el trabajo de una forma absurda. Además de sus tareas habituales para Safari de Ensueño SL, ahora tenía que actuar como su sirviente personal de la manera más humillante. Le hacía limpiar las manchas de pescado de su sillón, le obligaba a escuchar sus aburridas historias sobre sus días de gloria en la pesca de salmón y, lo peor de todo, se burlaba constantemente de él y de Nora. ¿Así que la gran leona se enamoró de una bolita de pelo? Se reía, con una risa que sonaba como una avalancha. Patético. Muestra la debilidad que hay en su interior. Por eso la empresa necesitaba a alguien con verdadero instinto asesino. Bartolo se sentía solo y miserable. Echaba de menos a Nora de una forma que le dolía físicamente. Echaba de menos su sarcasmo, su eficiencia, su extraña forma de mostrar afecto. Incluso echaba de menos el café de la mañana y las siestas contractuales. Había dado por sentada la seguridad y el calor de su presencia. Ahora, en el frío y opresivo ambiente creado por Úrsula, se daba cuenta de lo mucho que significaba para él. Intentaba hablar con Nora por las noches, a escondidas. Ella se alojaba en un hotel, luchando contra la burocracia de la empresa, intentando apelar la decisión. Sigo intentándolo, Bartolo, le decía a ella, su voz cansada y frustrada al otro lado del teléfono. Pero han levantado un muro de papeleo. Cada vez que presento un recurso, inventan una nueva normativa que lo invalida. Te echo de menos, susurró él una noche, incapaz de contenerse más. Hubo una pausa en la línea. Yo también te echo de menos, conejito, respondió ella, su voz suave y llena de una emoción que rara vez mostraba. Más de lo que crees. Resiste un poco más. Se me está ocurriendo una idea. Una que no implica abogados ni papeleo. Bartolo no sabía a qué se refería, pero esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para ayudarle a soportar otro día de tiranía bajo el mando de Úrsula. No sabía que la idea de Nora no era un plan, sino un equipo. Un equipo de rescate de élite formado por las depredadoras más formidables que había conocido. La caballería estaba a punto de llegar. Y no venía a negociar. Capítulo 9. La convocatoria de las furias. Nora colgó el teléfono y miró por la ventana de su anónima habitación de hotel. Había escuchado la desesperación en la voz de Bartolo, y cada palabra había sido como una garra en su propio corazón. Había intentado jugar según las reglas. Había contratado a un abogado, un zorro astuto, pero finalmente inútil, había presentado mociones, había escrito cartas furiosas al Consejo de Administración. Y todo había sido en vano. Úrsula y quienes la apoyaban habían creado una fortaleza burocrática inexpugnable. Se dio cuenta de que no podía ganar esa batalla en su terreno. Tenía que cambiar el campo de juego. Tenía que volver a sus raíces. Cuando la diplomacia falla, es hora de mostrar los dientes. Cogió su teléfono y marcó el primer número de una lista muy corta y muy exclusiva. ¿Eleanor? Soy Nora. Necesito un favor. Sí, uno grande. Al otro lado de la línea, la voz de Eleanor, una puma elegante y con un deje de aburrimiento perpetuo, respondió, Nora, querida. ¿Qué has hecho esta vez? ¿Has vuelto a usar al CEO como saco de boxeo? Peor. Me han echado de mi propia casa y han puesto a mí.
A Bartolo. A trabajar para una osa grizzly psicópata. Hubo un silencio. ¿Bartolo? ¿Tu conejito programador? Oh, querida, eso es inaceptable. Nadie se mete con el personal de mis amigas. Es de mal gusto. ¿Dónde y cuándo? Te envío los detalles. Y Eleanor. Ven preparada. Esto no va a ser sutil. La sutileza está sobrevalorada, cariño. Nos vemos. Siguiente llamada. Elinor. Problemas. La respuesta de Elinor, una jaguar de voz baja e intensa, fue inmediata y al grano. ¿Cuántos son? ¿Necesito traer herramientas? Solo una. Pero es del tamaño de un todoterreno. Es corporativo. Político. Necesito tu cerebro, no solo tus garras. Mi cerebro siempre viene con mis garras. Es un paquete. Estaré allí. Última llamada. Fue la más difícil. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz acosada y maternal respondiera, con el sonido de lo que parecían ser múltiples discusiones adolescentes de fondo. ¿Sí? ¿Qué? Bárbara, deja en paz a tu hermana. No, no puedes hacerte un piercing en la lengua. ¿Quién es? Leonor, soy Nora. La voz al otro lado cambió inmediatamente, volviéndose más cálida. Nora. Cariño. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Espera un segundo. Chicas, silencio. Estoy hablando por teléfono. Se oyó un estruendo y luego un silencio relativo. Perdona, querida. La adolescencia es un campo de batalla. ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda, Leonor. Han tomado mi casa. Tienen a Bartolo. El tono de Leonor se volvió instantáneamente serio. El de una madre osa protegiendo a sus cachorros. O, en este caso, a los de su amiga. ¿Quién se ha atrevido? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mis hijas pueden cuidar de sí mismas durante una noche. Probablemente no quemen la casa. Del todo. 3 horas después, se reunieron en la habitación de hotel de Nora. La energía en la habitación era eléctrica. Eleanor, la puma, llegó primero. Era la imagen de la sofisticación depredadora. Delgada, musculosa, con un pelaje impecable y unos ojos verdes que parecían ver a través de todo. Se movía con una gracia líquida, como si estuviera permanentemente en una pasarela. Era la experta en infiltración social, capaz de encantar o intimidar a cualquiera para conseguir lo que quería. Elinor, la jaguar, llegó en silencio, apareciendo en la habitación como una sombra. Era más compacta y poderosa que Eleanor, con un patrón de manchas hipnótico y una mirada de una intensidad escalofriante. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, cada palabra era precisa y calculada. Era la estratega, la táctica, la que veía 10 movimientos por delante. Leonor, la osa parda, fue la última en llegar, irrumpiendo en la habitación con una disculpa y el olor a sirope de arce. Era una figura matriarcal, grande y reconfortante, pero con una fuerza subyacente que era inconfundible. Madre de 6 hijas adolescentes y una en la universidad, poseía una paciencia infinita y una capacidad para el caos que la convertían en una fuerza de la naturaleza. De acuerdo, dijo Nora, una vez que todas estuvieron reunidas. Gracias por venir. Esta es la situación. Les explicó todo. El contrato inicial con Bartolo, cómo su relación había evolucionado, el escándalo en la gala, la llegada de Úrsula y la situación actual de Bartolo.
Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Así que, para resumir, dijo Eleanor, limándose una garra con aire pensativo, esta osa horrible, que claramente no tiene sentido de la moda, ha usurpado tu posición basándose en prejuicios anticuados y ahora está usando a tu adorable conejo, novio como esclavo personal. Conejo, novio, repitió Nora, sonrojándose ligeramente, algo que sus amigas no dejaron pasar. Es complicado. No parece tan complicado, querida, intervino Leonor, con una voz suave y maternal. Lo quieres. Y ella te lo ha quitado. En el mundo de las madres, a eso lo llamamos una declaración de guerra. Esto no puede resolverse con la fuerza bruta, advirtió Elinor, su mirada fija en Nora. Es un problema corporativo. Si simplemente atacamos a Úrsula, nos darán la razón. Pareceremos unas matonas. Tenemos que ser más listas. Tenemos que destruirla en su propio terreno. Nora asintió, una sonrisa depredadora comenzando a formarse en sus labios. Exactamente. Y para eso, necesitamos a nuestro agente infiltrado. Necesitamos un plan. Un plan que combine la delicadeza social. Miró a Eleanor, la brillantez táctica. Miró a Elinor, una capacidad para crear una distracción masiva e impredecible. Miró a Leonor, y la furia justa de una leona a la que le han tocado lo que es suyo. Y, sobre todo, añadió, su sonrisa ensanchándose, necesitaremos la ayuda de un conejo muy, muy listo. El equipo estaba formado. La operación, liberada Bartolo y humillada la osa, estaba oficialmente en marcha. Capítulo 10. El plan, una sinfonía de caos y código. La habitación del hotel se transformó en un cuarto de guerra. Eleanor trajo una pizarra blanca. Elinor desplegó planos arquitectónicos del edificio de oficinas de Safari de Ensueño SL, que había conseguido de una fuente. Leonor proveyó los aperitivos, una enorme cesta de pasteles y un termo de café tan grande como un cachorro de oso. De acuerdo, equipo, comenzó Nora. El objetivo principal es la humillación pública y profesional de Úrsula. Tenemos que hacer que su posición sea insostenible, forzando a la Junta a traer de vuelta. El objetivo secundario es sacar a Bartolo de ahí antes de que muera de agotamiento o por la ingesta pasiva de olor a pescado. ¿Cuál es el evento clave? ¿Dónde podemos atacarla? Preguntó Elinor, ya dibujando líneas y ángulos en los planos. La presentación trimestral de resultados, dijo Nora al instante. Es en 2 semanas. Ella tendrá que presentar mi trabajo, mis cifras, como si fueran suyas. Es arrogante y tecnológicamente inepta. Creerá que puede salirse con la suya simplemente leyendo las diapositivas. Ahí es donde entra nuestro conejito, sonrió Eleanor. ¿Qué puede hacer él desde dentro? Todo, respondió Nora con orgullo. Bartolo construyó la infraestructura de TI de ese departamento desde cero. Tiene puertas traseras encriptadas dentro de sus propias puertas traseras. Puede controlar cada proyector, cada micrófono, cada termostato de la sala de conferencias desde su portátil si tiene el acceso adecuado. El problema es conseguirle el acceso sin que Úrsula se dé cuenta, dijo Elinor. Estará vigilándolo. Y ahí es donde entramos nosotras, dijo Leonor, dando un mordisco a un eclair. Necesitamos una distracción. O varias. Durante las siguientes horas, bajo la fría dirección táctica de Elinor, el equipo elaboró un plan multifacético que era, en esencia, una obra maestra de la guerra psicológica y la travesura corporativa. Fase 1. El contacto. Nora se encargaría de pasarle a Bartolo un dispositivo de comunicación seguro y un USB con el software necesario.
Esto requeriría una maniobra de distracción para alejar a Úrsula de la casa durante al menos 30 minutos. Fase 2. El acoso psicológico. Una vez que Bartolo tuviera las herramientas, comenzaría un sutil sabotaje para aumentar el estrés y la paranoia de Úrsula. Pequeñas cosas, la temperatura de la oficina cambiaría aleatoriamente, su canción favorita, una horrible polka, sonaría a bajo volumen en momentos inoportunos, el cursor de su ratón se movería solo de vez en cuando. El objetivo era hacerla sentir que estaba perdiendo el control. Fase 3. La distracción principal, operación, caos adolescente. El día de la presentación, Leonor y sus 6 hijas adolescentes visitarían las oficinas de Safari de Ensueño SL, bajo el pretexto de estar interesadas en un safari educativo familiar. Su misión, crear el máximo caos y distracción posibles, atrayendo la atención del personal de seguridad y de ti, dándole a Bartolo la cobertura que necesitaba. Fase 4. El caballo de Troya social. Mientras el caos reinaba en la recepción, Eleanor usaría su encanto para infiltrarse en la sala de control de ti. Su objetivo era coquetear con el técnico de turno, un tejón llamado Mervyn, para asegurarse de que estuviera demasiado distraído para notar las anomalías en el sistema que Bartolo estaría generando. Fase 5. La ejecución, operación, muerte por PowerPoint. Durante la presentación de Úrsula, Bartolo tomaría el control. El plan era brillante en su simplicidad. No se limitarían a poner imágenes vergonzosas. Eso era de aficionados. Bartolo alteraría sutilmente las cifras en las diapositivas, haciendo que se contradijeran entre sí. Reemplazaría gráficos de crecimiento con gráficos de pérdidas. Insertaría fragmentos de audio de Úrsula quejándose de sus compañeros de trabajo, grabados en secreto por Bartolo durante las últimas semanas, en momentos clave. Y para el gran final, reemplazaría su vídeo corporativo final con un montaje de sus momentos más incompetentes, gritándole a la impresora, tropezando con la alfombra y culpando a Bartolo, y un clip de ella intentando usar un ratón como si fuera un teléfono. Es arriesgado, dijo Elinor, después de que el plan estuviera completo. Muchas partes móviles. Si una falla, todo se viene abajo. El riesgo es el precio de la victoria, dijo Nora, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Y además, será increíblemente divertido. Esa noche, Nora se acercó a su antigua casa. Mientras Leonor realizaba una llamada telefónica falsa pero muy ruidosa a la puerta principal, quejándose a gritos sobre un safari mal reservado y atrayendo a Úrsula, Nora se deslizó por la parte de atrás. Vio a Bartolo a través de la ventana de la cocina. Sus miradas se cruzaron. Le mostró el pequeño paquete. Él asintió, una mirada de determinación en su rostro cansado. Dejó el paquete en el buzón y desapareció en la noche. La primera fase estaba completa. El juego había comenzado. Úrsula no tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella, una tormenta orquestada por 4 depredadoras furiosas y un conejo con acceso de administrador. Capítulo 11. El comienzo del fin, cursores fantasma. Y polcas inoportunas. Con el software de Nora en su poder, Bartolo sintió una oleada de poder que no había sentido en semanas. Era como si le hubieran devuelto sus superpoderes. Después de instalar discretamente los programas mientras Úrsula roncaba frente a un documental de pesca, el sabotaje comenzó. Fue sutil al principio. El termostato de la casa subía a 30 grados mientras Úrsula dormía, haciéndola despertar sudorosa y de mal humor. Luego bajaba a 10 grados justo cuando intentaba darse una ducha. En la oficina, las cosas se intensificaron.
Mientras Úrsula intentaba escribir un correo electrónico, el cursor saltaba por la pantalla, escribiendo palabras como incompetente o necesito más salmón en medio de sus frases. Ella borraba las palabras furiosamente, culpando al maldito ordenador. La polka fue la obra maestra de Bartolo. Descubrió que Úrsula odiaba la música, excepto una canción folclórica de su tierra natal. Usando los altavoces del sistema de megafonía de la oficina, programó que fragmentos de la canción sonaran en momentos aleatorios, a un volumen apenas audible. Un ohm, pa repentino mientras estaba en una videoconferencia importante. Un acordeón solitario cuando estaba en el baño. Úrsula se estaba volviendo loca. Se quejaba constantemente con el departamento de TI, pero cada vez que Mervyn el tejón iba a revisar, todo funcionaba perfectamente. Empezó a mirar a Bartolo con sospecha, pero él siempre parecía estar trabajando diligentemente, con una expresión de inocencia que era una obra de arte. ¿Has oído eso? Le gruñía ella. ¿Oír el qué? Preguntaba Bartolo, moviendo las orejas. Solo oigo el zumbido de los servidores. La paranoia de Úrsula crecía día a día. Se volvió más irritable, más errática. Su confianza, antes tan sólida como una roca, comenzaba a resquebrajarse. Estaba tan centrada en los pequeños misterios y molestias que descuidó por completo la preparación de su gran presentación. Simplemente copió y pegó el archivo de Nora, sin revisarlo, asumiendo que todo estaría bien. Fue su mayor error. Mientras tanto, Bartolo trabajaba febrilmente por las noches, preparando su sinfonía de sabotaje digital. No solo preparó las alteraciones para el PowerPoint, sino que también se dio acceso a las cámaras de seguridad, a los sistemas de audio y a la red interna. Estaba listo. El día antes de la presentación, recibió un mensaje encriptado de Nora, mañana a las 10 de la mañana. Desata el infierno, conejito. Bartolo sonrió. El infierno estaba a punto de parecer un juego de niños. Capítulo 12, el día de adolescentes, tejones y la tormenta perfecta. El día de la presentación llegó con un cielo gris y plomizo, un presagio perfecto para la catástrofe que se avecinaba. Úrsula, vestida con un traje de negocios aún más apretado, arrastró a Bartolo a la oficina central. Estaba nerviosa, sudando bajo las luces fluorescentes, y su mal humor era legendario. A las 9:45 de la mañana, la fase 3 se puso en marcha. Leonor y sus 6 hijas adolescentes irrumpieron en el vestíbulo. Era una visión de caos puro. Una llevaba el pelo de color verde neón, otra escuchaba música a todo volumen en unos auriculares de los que se escapaba un ruido ensordecedor, 2 discutían a gritos sobre quién había robado el cargador de la otra. Queremos información sobre un safari. Rugió Leonor al recepcionista, un pobre suricato que parecía a punto de desmayarse. Uno que sea emocionante para las adolescentes. ¿Tienen wifi en la sabana? ¿Pueden mis hijas hacer TikToks con los leones? Bárbara, no te sientes ahí, es para clientes importantes. El personal de seguridad se movilizó, intentando contener a la horda adolescente que ahora exploraba la oficina, tocándolo todo, haciendo preguntas absurdas y provocando un pandemonium general. La distracción fue total. Mientras tanto, en la sala de control de TI, Mervyn el tejón estaba a punto de recibir una visita. Eleanor entró, moviéndose con la gracia de una pantera. Llevaba un vestido ajustado y una sonrisa que podría haber derretido los casquetes polares. Disculpe, ronroneó, acercándose a Mervyn. Parece que tengo un problema con mi conexión.
Y me preguntaba si un hombre tan inteligente y competente como usted podría ayudarme. Mervyn, que no había hablado con una hembra tan atractiva en toda su vida, se puso rojo brillante y empezó a tartamudear. La red informática de Safari de Ensueño SL quedó completamente desatendida. A las 10 de la mañana en punto, Úrsula subió al podio en la sala de conferencias principal, frente al CEO Rhino y toda la junta directiva. Bartolo estaba sentado en la primera fila, con su portátil, ostensiblemente para pasar las diapositivas. Buenos días, comenzó Úrsula, su voz resonando con una falsa confianza. Hoy les presentaré los resultados excepcionales de este trimestre, un testimonio del nuevo y robusto liderazgo que he implementado. Bartolo tecleó un comando. Enter. La primera diapositiva apareció. Mostraba un gráfico de ventas. Pero en lugar de una línea ascendente, Bartolo la había invertido. Mostraba una caída en picado. Úrsula parpadeó. Hay un pequeño error tipográfico aquí. Debería ser al revés. Lo que esto realmente muestra es un crecimiento. Un crecimiento masivo. Pasó a la siguiente diapositiva. Era una lista de los principales clientes. Bartolo había añadido comentarios junto a cada nombre, extraídos de las grabaciones de Úrsula. Junto a señor y señora hipopótamo, se leía, un par de quejicas gordos. Junto a los leopardos de las nieves, Klaus y Caterina, estirados con más dinero que cerebro. El CEO Rhino se ajustó las gafas. Los miembros de la junta empezaron a susurrar. Úrsula sudaba profusamente. Esto es un sabotaje. El conejo está haciendo algo. Pero Bartolo tenía una expresión de pánico perfectamente ensayada, tecleando furiosamente como si intentara arreglar el problema. La siguiente diapositiva era un mapa de los nuevos destinos turísticos. Bartolo lo había reemplazado con un mapa de los mejores ríos de pesca de salmón, con notas personales de Úrsula sobre sus lugares favoritos. En ese momento, Bartolo activó el audio. La voz de Úrsula llenó la sala, clara como el cristal. Y el CEO Rhino no podría dirigir el tráfico en una calle de un solo sentido. Es un idiota con cuerno. El rostro de Rhino pasó del blanco al rojo y luego a un tono púrpura alarmante. Úrsula golpeó el podio. Apaguen eso. Apáguenlo. Pero era demasiado tarde. Bartolo lanzó el golpe de gracia. La gran pantalla detrás de Úrsula cobró vida, no con el vídeo corporativo, sino con el montaje, los mayores fracasos de Úrsula. La sala observó, hipnotizada, a la osa Grizzly gritándole a una tostadora, intentando abrir una puerta tirando cuando ponía claramente, empujar, y culpando a Bartolo de que su café estaba frío cuando se había olvidado de beberlo durante una hora. El montaje terminó. Hubo un silencio atronador en la sala. Úrsula se quedó allí, expuesta, humillada, su tiranía reducida a una farsa. Y en ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Nora entró, luciendo impecable y con una expresión de fría satisfacción. Detrás de ella estaban Eleanor, Elinor y Leonor. Parece que tienen un puesto de liderazgo vacante, dijo Nora, su voz llenando el silencio. Y da la casualidad de que estoy disponible. Capítulo 13. Justicia, contratos y café por la mañana. La caída de Úrsula fue tan rápida como espectacular. Fue despedida en el acto, escoltada fuera del edificio por 2 guardias de seguridad gorilas mientras Leonor y sus hijas la saludaban alegremente desde el vestíbulo.
El CEO Rino, humillado pero pragmático, no tuvo más remedio que volver a contratar a Nora. No solo eso, sino que le ofreció una promoción a vicepresidenta de operaciones y un aumento de sueldo considerable, con la condición de que nunca mencionara el incidente del idiota con cuerno. Nora aceptó con la gracia de una reina recuperando su trono. Su primera acción como vicepresidenta fue darle a Bartolo un nuevo título, director de Estrategia Tecnológica e Innovación, junto con un sueldo que haría llorar de envidia a la mayoría de los herbívoros. Esa noche, de vuelta en su casa, ahora libre de cabezas de ciervo y olor a pescado, el ambiente era de celebración. El equipo de rescate estaba allí, Eleanor bebiendo champán, Elinor observando en silencio desde un rincón y Leonor preparando una cantidad ingente de tortitas para todos. Bartolo nunca se había sentido tan feliz. Estaba rodeado de depredadores aterradores, pero por primera vez en su vida se sentía completamente seguro. Eran su extraña y disfuncional familia. Más tarde, cuando todos se hubieron ido, Nora y Bartolo se quedaron solos en el salón. El silencio era cómodo, lleno de todo lo que había pasado. Así que... Socio, dijo Bartolo, probando la palabra. Y, director de estrategia tecnológica, replicó Nora, sonriendo. Suena mejor que, sirviente. Sí, un poco. Nora fue a su escritorio y sacó un documento. Era el acuerdo de prestación de servicios y supervivencia, que él había firmado hacía tantos meses. Creo que esto ha quedado obsoleto, dijo ella. Cogió el contrato y, con un movimiento ceremonial, lo rompió en dos y luego en cuatro, dejando caer los pedazos en la papelera. Ya no hay contrato, Bartolo, dijo, su voz suave. Eres libre. Puedes volver a tu madriguera con fibra óptica si quieres. Bartolo la miró. La idea de volver a su vida de antes, a su silencio ordenado y solitario, le pareció de repente vacía y triste. Miró alrededor, a la casa que ahora se sentía como un hogar, y la miró a ella. No quiero, dijo, su voz firme. Quiero quedarme aquí. Contigo. Si tú quieres, claro. Nora se acercó y se arrodilló frente a él. Su rostro estaba a la altura del suyo. Yo también quiero que te quedes, Bartolo. Pero no como mi empleado. Ni como mi sirviente. Como mi socio. En todo. Bartolo sintió que su corazón se hinchaba. Se acercó y, reuniendo todo su valor, le dio un beso en la nariz. Nora cerró los ojos y ronroneó, un sonido que ya no le asustaba, sino que era la melodía más reconfortante del mundo. A la mañana siguiente, Nora se despertó con el familiar y delicioso aroma del café recién hecho. Bartolo estaba junto a la cama, sosteniendo una taza de espresso doble, sin azúcar. Nora sonrió. ¿Qué es esto? Creía que habíamos roto el contrato. No lo hay, dijo Bartolo, devolviéndole la sonrisa. Esto no es una obligación. Es una elección. Digamos que es un gesto de amor. Nora cogió la taza, sus ojos de color ámbar brillando. Me gusta este nuevo acuerdo. Mucho. Y así, el conejo y la leona comenzaron su nueva vida. Una vida sin contratos de servidumbre, pero con un acuerdo mucho más profundo, escrito no en papel, sino en momentos compartidos de peligro, risa y afecto. Siguieron siendo una pareja extraña, una anomalía en un mundo que no siempre los entendía. Pero habían luchado contra la sociedad, contra una osa grizzly y contra sus propios miedos, y habían ganado. Porque al final, descubrieron que el amor, al igual que un buen software,
Funciona mejor cuando es de código abierto, compatible con todas las plataformas y capaz de superar cualquier cortafuegos que el mundo intente ponerle por delante. Y, por supuesto, siempre funciona mejor con una buena taza de café por la mañana.